contra las cuerdas, el desmoronamiento final del régimen chavista. Por Yo Soy Fede Loco Noticias. Venezuela vive horas críticas. La mentira oficialista se desmorona a pedazos frente a la mirada del mundo. Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, en una sobreactuación desesperada, aseguran que no reconocerán jurisdicción extranjera alguna, mientras proclaman con cinismo que el petróleo fluye con fuerza. Pero la realidad es otra. Tras la cancelación de las licencias de Chevron por parte de Estados Unidos, el régimen ha quedado prácticamente sin flujo petrolero legal. El portazo norteamericano no fue simbólico. Fue una estocada directa al corazón económico del chavismo. Y sin esos dólares, ¿qué le queda a Maduro? Solo tiempo prestado, miedo en el Palacio de Miraflores, represión, propaganda y negocios ilegales. El colapso ya no es una hipótesis, es una secuencia inevitable. Se avecina un cerco internacional. Se espera un bloqueo naval, aéreo y comercial contra los cargamentos de petróleo que aún se despachan clandestinamente a países cómplices como Irán o China. Porque esa última fuente de ingresos también está manchada de corrupción y crimen. Lo que entra, se lo roban. El fin de la fantasía petrolera chavista. La narrativa oficial no se sostiene. Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo improvisan cifras que nadie puede comprobar. Afirman que Venezuela produce más de 800.000 barriles diarios. Pero las cifras reales, auditadas por fuentes independientes como la OPEP y Tanker Trackers, hablan de una producción que ha vuelto a caer por debajo de los 500.000 barriles diarios. Y peor aún, casi el 40% de esa producción dependía directamente de la asistencia técnica, operativa y comercial de Chevron. Con la salida de Chevron, Venezuela pierde no solo producción, sino también capacidad de transporte, tecnología, acceso a refinerías internacionales y posibilidades de intercambio. Las sanciones no son solo castigos simbólicos, están diseñadas para cortar el oxígeno financiero que sostiene la maquinaria corrupta del régimen. ¿El resultado? Hay estados donde no llega la gasolina ni para ambulancias ni bomberos. La mayoría de los hospitales del país están sin energía eléctrica estable, sin agua y sin transporte para emergencias. Mientras tanto, el discurso de soberanía petrolera solo busca mantener a raya a la cúpula militar, acostumbrada a prebendas y beneficios. Pero incluso esos altos mandos empiezan a preguntarse, ¿hasta cuándo se puede sostener esta mentira? La tormenta perfecta, crisis energética, aislamiento diplomático y militar descontenta. Los días del chavismo en el poder se están acortando, no por voluntad propia sino por la combinación letal de tres factores: el colapso económico, el aislamiento internacional y la fractura interna. La economía, que ya sobrevivía a duras penas por ingresos petroleros, ahora se tambalea completamente. Y no hay plan de contingencia. Maduro ha intentado todo tipo de maniobras para mantener algo de respaldo internacional, desde abrazarse a Putin hasta buscar acercamientos con Irán, Turquía y China. Pero el respaldo es simbólico. Rusia no puede sostener a nadie, bastante tiene con sus propias guerras. China observa con desconfianza. Y Turquía actúa solo si hay una ganancia clara. No hay un solo país en el mundo dispuesto a cargar con el costo de mantener a flote el Titanic chavista. Y en el plano interno, las fracturas en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, FARC, son ya imposibles de ocultar. Audios filtrados desde el propio alto mando revelan una cadena de desconfianza, críticas a la gestión y una verdad compartida: esto no se aguanta más. El aparato represivo sigue activo, pero cada vez más reducido a la Guardia de Honor Presidencial, grupos paramilitares como los colectivos y el SEBIN. El grueso de los militares está cansado y sin beneficios. La lealtad comprada tiene fecha de vencimiento. Colombia, frontera caliente y el vínculo criminal del régimen. En un intento por ganar tiempo, Maduro ha propuesto a Colombia una supuesta zona económica binacional en la frontera. Pero esta no es una jugada diplomática, es una súplica desesperada de oxígeno. El régimen sabe que la única vía de entrada y salida real que queda en pie es la frontera con Colombia, controlada en gran parte por mafias, guerrillas y grupos irregulares. El FBI, en un explosivo memorándum filtrado por fuentes de seguridad, confirmó que altos miembros del régimen venezolano tienen vínculos directos con el Tren de Aragua, una megabanda criminal transnacional responsable de homicidios, secuestros y narcotráfico en al menos 8 países. La conexión va más allá de la permisividad, hay liderazgo, organización y protección desde el más alto nivel. La evidencia es tan clara que incluso aliados tradicionales de la izquierda internacional han comenzado a tomar distancia.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha endurecido su discurso. El mandatario ecuatoriano ha ordenado el despliegue militar en la frontera. Perú ha solicitado ayuda de la DEA. Y la OEA ha reactivado su interés en el caso Venezuela. Repatriados forzosos y el fracaso del TPS. Otra cortina de humo montada por el régimen ha sido el show de los repatriados. Con cámaras del canal estatal VTV, mostraron la llegada de 190 venezolanos supuestamente voluntarios provenientes de Texas bajo el plan Vuelta a la Patria. Pero detrás de este espectáculo hay otra historia. Varios de los repatriados estaban solicitando asilo. Algunos fueron identificados como perseguidos políticos. Otros, según fuentes de inteligencia, tenían antecedentes criminales y fueron utilizados por el régimen para su propaganda. Diosdado Cabello, con su habitual cinismo, los recibió con abrazos, como si fueran héroes. La realidad es que muchos no querían regresar. Fueron presionados, y en algunos casos, obligados. Este episodio ha provocado un nuevo debate sobre el TPS, estatus de protección temporal, para venezolanos en Estados Unidos. Mientras sectores del Congreso insisten en renovarlo, figuras como el senador Marco Rubio exigen que no se permita ninguna deportación a un país que ha sido catalogado como no seguro por el propio Departamento de Estado. La cúpula chavista, acorralada por la justicia internacional. El cerco no es solo económico o diplomático. También es judicial. La Corte Penal Internacional, CPI, continúa con sus investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Y ahora se suman nuevas pruebas aportadas por la DEA y el FBI que vinculan directamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami con estructuras de narcotráfico internacional. La reciente detención del exministro El Aissami no fue un acto de justicia interna. Fue un movimiento forzado por la presión internacional, en particular por la evidencia presentada por agencias estadounidenses. Se espera que en los próximos meses, nuevos nombres salgan a la luz y que incluso se emitan nuevas órdenes de captura internacional. En este contexto, la diplomacia venezolana ha quedado reducida a un grupo de embajadores sin poder, girando en círculos y suplicando reuniones con gobiernos que ya no los reconocen. La narrativa oficial se ha vuelto irrelevante en foros internacionales. En organismos como la ONU, la OEA y la CELAC, la presencia del chavismo es simbólica, cuestionada o abiertamente rechazada. La Operación Guacamaya y la verdad que no pueden ocultar. Uno de los golpes más duros para la imagen del régimen fue la filtración de documentos militares por parte del grupo de activistas conocido como Operación Guacamaya. Estos documentos revelaron no solo la corrupción interna de la FARC, sino también el uso de fuerzas especiales para operaciones ilegales, el espionaje masivo a la población civil, y la manipulación electoral desde el CNE. Los informes incluyen órdenes directas para manipular resultados, amedrentar a comunidades enteras, infiltrar a la oposición e incluso secuestrar figuras políticas clave. Es decir, lo que por años se había denunciado sin pruebas oficiales, ahora está documentado con sellos, firmas y fechas. Frente a este escándalo, el régimen no ha dado explicaciones. Ha guardado silencio. Pero puertas adentro, el impacto ha sido devastador. Militares medios y bajos, al descubrir la dimensión de la corrupción de sus superiores, han comenzado a enviar información a medios independientes, a la prensa extranjera y a organismos de derechos humanos. Miraflores, Palacio de Pánico. Hoy, el Palacio de Miraflores ya no es el centro del poder, sino un búnker de paranoia. Las reuniones entre Maduro y su cúpula son cada vez más frecuentes, pero también más tensas. Las purgas internas se han acelerado. Hay rumores persistentes de que varios comandantes han sido retirados sin explicación. La desconfianza reina. Ya no saben quién es leal y quién colabora en secreto con la comunidad internacional. La vigilancia se ha intensificado. Hay nuevas cámaras, más presencia del SEBIN y escuchas incluso dentro del propio círculo presidencial. Maduro teme una traición desde adentro. Porque ya entendió lo inevitable: cuando se pierde el petróleo, se pierde el poder. Cuando se cae la propaganda, solo queda el miedo. Conclusión: el desenlace está en marcha. El régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a su fase terminal. Las señales están por todas partes: crisis económica total, fractura militar, aislamiento internacional, pruebas judiciales, operaciones encubiertas y una ciudadanía que ya no tiene nada que perder. La comunidad internacional lo sabe. Los gobiernos de América y Europa lo saben.
Incluso dentro del chavismo hay quienes ya aceptan que esto no durará mucho más. La pregunta no es si Maduro caerá, sino cuándo y cómo. Y la respuesta está en el aire: será pronto, será inevitable y será consecuencia directa de sus crímenes. Los venezolanos no están solos. La historia demuestra que ningún dictador es eterno. La justicia avanza, la verdad sale a la luz y los pueblos despiertan. Lo que está por venir no será fácil, pero será necesario. Y cuando caiga el telón de esta pesadilla, será el pueblo el que escriba el nuevo capítulo. Mientras tanto, manténganse informados, firmes y unidos. Porque la libertad no se mendiga, se conquista.